La deuda no constituye meramente un registro en un libro de contabilidad ni un simple contrato financiero entre partes iguales. Representa fundamentalmente una relación moral, política y social que ha moldeado la arquitectura de la civilización humana durante los últimos 5 milenios. En su obra seminal, En deuda, una historia alternativa de la economía, el antropólogo David Graeber propone un cambio de paradigma radical. La deuda no es un subproducto técnico del intercambio de mercado, sino el mecanismo primigenio a través del cual se han codificado las relaciones de poder, la violencia institucional y las jerarquías sociales. Mientras que el pensamiento económico convencional, heredero de la tradición liberal, presenta la deuda como un hecho neutral derivado de la búsqueda racional del interés propio, Graeber sitúa este concepto en el centro de un conflicto ontológico sobre lo que los seres humanos se deben unos a otros y bajo qué condiciones esas promesas se transforman en cadenas de esclavitud. La tesis central de este vídeo sostiene que la obra de Graeber permite desmontar los supuestos fundamentales de la economía contemporánea, especialmente aquellos difundidos por figuras mediáticas que naturalizan el mercado como una entidad espontánea y presentan el capitalismo financiero como un destino inevitable e incuestionable. Al invertir la secuencia histórica tradicional, que sitúa al trueque antes que el dinero y el crédito, Graeber revela que el mercado impersonal no es un producto de la libertad humana, sino una creación del Estado y la violencia organizada. A través de una narrativa que entrelaza la historia económica, la antropología y la filosofía política, el autor expone cómo el lenguaje de la moralidad ha sido colonizado por el lenguaje de la contabilidad, convirtiendo la culpa en deuda y la justicia en un ajuste de balances financieros. La economía clásica y neoclásica ha operado durante siglos bajo una narrativa fundacional que Graeber denomina el mito del trueque. Veréis, según esta versión, popularizada ya por Adam Smith en 1776, los seres humanos poseen una propensión natural al cambalache y el intercambio. En este relato, las sociedades primitivas se veían limitadas por la doble coincidencia de deseos, la dificultad de encontrar a alguien que tuviera exactamente lo que uno necesitaba y deseara exactamente lo que uno ofrecía, lo que habría llevado a la invención del dinero como una solución técnica de eficiencia, seguida siglos después por el desarrollo de sistemas de crédito complejos. Sin embargo, la evidencia antropológica e historiográfica contradice frontalmente esta secuencia. Graeber utiliza décadas de registros etnográficos para demostrar que no existe registro de ninguna sociedad basada en el trueque interno como sistema económico predominante. Por el contrario, las comunidades humanas han operado históricamente a través de lo que él define como economías de obligación mutua y redes de crédito social mucho antes de la aparición de la moneda física. El orden real de aparición es, de hecho, el inverso al enseñado en los manuales. Primero apareció el crédito y la deuda, luego el dinero como unidad de cuenta y finalmente el trueque como un fenómeno accidental o de crisis. En las sociedades que carecen de moneda fiduciaria, los intercambios no se cierran de forma inmediata. Por ejemplo, si un vecino necesita un bien que otro posee, se le entrega bajo una premisa de confianza y una expectativa imprecisa de reciprocidad futura. Esta imprecisión es vital para la cohesión social. Si yo devuelvo exactamente el mismo valor de forma inmediata, estoy señalando que no quiero tener ninguna relación posterior contigo. La deuda pendiente es, en realidad, el tejido que mantiene unida a la comunidad. Esta distinción tiene profundas implicaciones filosóficas. Al cuestionar la existencia del Homo economicus, ese individuo racional y egoísta que calcula cada intercambio, Graeber recupera la idea de la economía como una construcción histórica y moral. Veréis, en las sociedades que él define como economías humanas, el valor de una vida o de una relación social es radicalmente incalculable. El dinero, cuando aparece en estas sociedades, como el dinero de plumas o las conchas, no se utiliza para comprar comida, sino para reorganizar relaciones entre personas, sellar matrimonios, pagar compensaciones por asesinatos o reconocer deudas de honor. Y si este vídeo te está gustando, dale un buen like, suscríbete y hypealo ahí bien. Venga. Frente a la visión de que la cooperación surge del interés propio, Graeber introduce el concepto de comunismo cotidiano, basado en el principio de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Este no es un sistema
sistema político impuesto, sino la base de toda interacción humana funcional. Se manifiesta cuando un extraño pide indicaciones para llegar a una calle y se le responde de forma gratuita, o cuando en un taller un operario le pide a otro que le pase una llave inglesa. En estas situaciones, el cálculo coste-beneficio sería absurdo y contraproducente. El mercado y el Estado, argumenta Greber, son estructuras que se asientan sobre este tejido preexistente de cooperación comunista. Sin embargo, las narrativas económicas actuales tienden a invisibilizar este hecho, naturalizando el mercado como una entidad externa y previa a la sociedad. Economistas tecnoliberales y defensores del mercado puro ignoran que la mayoría de la vida social ocurre fuera de la lógica del intercambio personal y que es precisamente la introducción de la cuantificación matemática y la violencia estatal lo que transforma el comunismo cotidiano en deudas exigibles. Uno de los pilares más disruptivos de la investigación de Greber es la vinculación intrínseca entre la moneda acuñada, la guerra y la esclavitud, lo que él denomina el complejo milicia-moneda-esclavitud. Frente a la idea de que el dinero surgió para facilitar el comercio pacífico entre vecinos, la historia revela que la moneda física nació como una herramienta para financiar ejércitos profesionales y administrar imperios. Eso te digo, cuidado. En los grandes imperios de la Edad Axial, Grecia, Roma, India y China, los estados se enfrentaban al problema logístico de abastecer a ejércitos masivos compuestos por hombres que no producían sus propios alimentos. La solución no fue el intercambio libre, sino un sistema circular coercitivo. El soberano emitía trozos de metal preciosos con su efigie para pagar a los soldados. Simultáneamente, el Estado exigía que todos los súbditos pagaran impuestos en esa misma moneda. Este mecanismo obligaba a la población civil a desarrollar mercados para vender sus excedentes de producción a los soldados a cambio de las monedas necesarias para cumplir con la obligación fiscal. De este modo, los mercados impersonales se crearon no solo por una necesidad de eficiencia comercial, sino como un subproducto de la maquinaria de guerra estatal. El dinero, en este contexto, no era un objeto con valor intrínseco, sino una unidad de deuda impuesta por el soberano. La deuda pública, por tanto, precede y hace posible el mercado libre. La transición de economías de crédito social o mercados monetizados trajo consigo una transformación en el lenguaje de la moralidad. Cuando las obligaciones sociales se cuantifican en términos monetarios precisos, la flexibilidad de la promesa se convierte en la rigidez de la deuda legal. Greber analiza cómo el concepto de culpa se funde con el de deuda en las teologías y sistemas legales de la antigüedad. La deuda, nos dice, funciona como una forma de dominación simbólica que invierte los roles de víctima y victimario. Greber cita el ejemplo de la esclavitud. En muchos sistemas antiguos, el esclavo era alguien que debía su vida al captor que había decidido no matarlo en combate. Esta deuda de vida se consideraba absoluta e impagable, justificando la servidumbre perpetua. En la actualidad, este proceso de moralización es lo que permite que las instituciones como el FMI exijan políticas de austeridad que resultan en la degradación de sistemas de salud y educación bajo el pretexto moral de que las deudas deben ser pagadas independientemente del costo humano o de la legitimidad del préstamo original. Pero esto no se queda aquí, veréis. Greber organiza la historia de la humanidad en una serie de ciclos que oscilan entre periodos de dinero virtual, crédito y periodos de dinero metálico, oro y plata, demostrando que la forma del dinero está íntimamente ligada al nivel de violencia sistémica en la sociedad. Vamos con la era de los primeros imperios agrarios. En las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, el dinero funcionaba principalmente como una unidad de cuenta virtual administrada por grandes instituciones públicas como templos y palacios. Los ciudadanos operaban mediante sistemas de crédito complejos. Las deudas se registraban, pero rara vez se saldaban en metal precioso en las transacciones cotidianas. Un elemento crucial de este periodo era la conciencia estatal de que el sobreendeudamiento podía desintegrar el tejido social. Por ello, los soberanos proclamaban periódicamente jubileos o cancelaciones de deudas masivas. Estos decretos declaraban nulos los créditos al consumo, devolvían las tierras a sus dueños originales y permitían que los peones por deuda regresaran con sus familias. La deuda era vista como una herramienta administrativa que debía ser gestionada para evitar que la población huyera o se rebelara y no como una ley moral inmutable. Vamos con la edad axial.
Este periodo, así nombrado por Jaspers, marca el auge de los grandes imperios militares y la expansión de la moneda acuñada. Es la era del dinero duro, donde el valor se desvincula de las relaciones sociales y se encapsula en el metal. La violencia extrema de este tiempo, guerras constantes y esclavitud masiva, permitió la creación de mercados impersonales donde los seres humanos podían ser comprados y vendidos como mercancías. Filosóficamente, la edad axial vio el surgimiento de las grandes religiones mundiales: Buda, Confucio, los poetas hebreos, los filósofos griegos. Greber sugiere que estas religiones surgieron como una reacción moral a la deshumanización provocada por el dinero y la guerra. Sin embargo, también fue el escenario donde la moralidad comenzó a formularse en términos de deuda cósmica o pecado original, una deuda con los dioses que solo podía ser pagada con sacrificio o muerte. Vamos con la Edad Media. Con el colapso de los grandes imperios, el mundo regresó a sistemas de dinero virtual y crédito social. Las monedas desaparecieron en gran medida de la circulación diaria y el comercio pasó a basarse en redes de confianza reguladas por instituciones religiosas. Tanto el cristianismo como el islam impusieron prohibiciones estrictas sobre la usura, reconociendo que el interés es una forma de violencia que atenta contra la solidaridad comunitaria. En el mundo islámico medieval, la ley prohibió los abusos de la era axial, como la esclavitud por deuda. El califato abásida es citado por Graeber como un ejemplo de una economía de mercado floreciente basada no en la moneda metálica, sino en instrumentos de crédito como los cheques y las letras de cambio, operando en un marco de confianza moral. Y ahora vamos con el capitalismo moderno y la era de los imperios. El inicio de la modernidad marca el regreso triunfal del dinero metálico. La conquista de América y el flujo masivo de oro y plata reintrodujeron el lingote como la base de la economía mundial, coincidiendo con un retorno a la esclavitud a gran escala y la creación de ejércitos profesionales permanentes. Graeber argumenta que el capitalismo no surgió de un espíritu de libertad comercial, sino de la militarización de la economía y la creación de una deuda perpetua que obligaba a la expansión constante hacia nuevos territorios. Este periodo culmina en 1971, cuando Richard Nixon desvincula el dólar del patrón oro, marcando el inicio de nuestra era actual. Un periodo de dinero virtual puro, pero uno que, a diferencia de la Edad Media, carece de instituciones reguladoras que protejan a los deudores frente a los acreedores financieros globales. La obra de Graeber actúa como un reactivo crítico frente a las narrativas que dominan el discurso público actual, especialmente aquellas promovidas por economistas mediáticos y visionarios tecnológicos que presentan el sistema actual como la culminación natural del progreso humano. Figuras como Mark Andreessen y otros defensores del manifiesto tecno-optimista presentan el mercado como una inteligencia evolutiva superior que, mediante el sistema de precios, organiza la sociedad de forma óptima. Para esta corriente, el intercambio es inherentemente filantrópico porque beneficia a ambas partes. Graeber refuta esta visión señalando que el mercado impersonal solo es posible cuando se extrae a los objetos y a las personas de su contexto social. El manifiesto tecnoliberal afirma que los mercados son cómo cuidamos a personas que no conocemos, pero Graeber advertiría que esto es solo una forma de ignorar las relaciones de poder y deuda que permiten que una parte imponga las condiciones a la otra. Lo que los optimistas llaman intercambio voluntario es a menudo el resultado de una coerción estructural donde el deudor no tiene otra alternativa para sobrevivir. La economía dominante, defendida también por el señor Lacalle, interpreta la deuda como un contrato entre individuos racionales. Cuando un país o una persona no puede pagar, se invoca el concepto de riesgo moral. El deudor debe sufrir las consecuencias para no incentivar la irresponsabilidad. Esta narrativa ignora lo que Graeber llama la asimetría del poder. Me explico, y dale un like también, que estaría bien. El hecho de que los bancos a menudo prestan de forma irresponsable, sabiendo que serán rescatados por el Estado, mientras que los costos de ese rescate se trasladan a los ciudadanos mediante recortes en servicios básicos. Graeber pone el ejemplo de la crisis de 2008. Los bancos fueron salvados porque se consideraban demasiado grandes para caer, too big to fail, que diría Taleb, mientras que los propietarios de viviendas fueron abandonados a su suerte bajo el argumento de la responsabilidad
contractual. Este doble rasero revela que la deuda no es un hecho técnico, sino una herramienta política para disciplinar a las clases trabajadoras y transferir riqueza hacia la élite financiera. Muchos economistas viralizados en redes sociales promueven la idea de que la innovación financiera y las criptomonedas permitirán una soberanía individual absoluta. Y aunque Graeber, como anarquista, estaba interesado en las alternativas al Estado, era profundamente escéptico ante la idea de que la libertad pudiera lograrse mediante un sistema puramente algorítmico que cuantifica cada interacción. La narrativa meritocrática actual sugiere que el éxito financiero es el reflejo del esfuerzo, ocultando que la mayor parte del capital actual se genera mediante la creación de deuda. En un mundo donde el 99% de la moneda circulante es, en esencia, deuda no pagada, la idea de libertad económica es una ilusión si no se cuestiona quién tiene el poder de emitir esa deuda y quién está obligado a trabajar para servirla. A pesar del innegable poder inspirador de Endeuda, la obra ha sido objeto también de un intenso debate en círculos académicos, donde se han señalado tanto sus aportaciones revolucionarias como sus debilidades metodológicas. Vamos con las fortalezas. La principal virtud de Graeber radica en su capacidad para romper la compartimentación de la vida social. Al unir la antropología con la historia económica, logra demostrar que conceptos que consideramos puramente económicos tienen raíces en la religión, el parentesco y la guerra. Su obra es vital para identificar los puntos de ruptura simbólicos que perpetúan las crisis globales, permitiendo a los lectores ver más allá del sentido común impuesto por el discurso macroeconómico. Vamos ahora con las críticas. Desde el campo de la historia económica, autores como Brad DeLong han calificado ciertas secciones del libro como un desastre empírico. Las críticas se centran especialmente en el capítulo final sobre la historia moderna, donde Graeber comete errores factuales notables como la confusión sobre los orígenes de Apple Computers o la interpretación de los motivos de la invasión de Irak. Los críticos argumentan que estos errores, aunque parezcan aislados, sugieren una tendencia a seleccionar evidencia que encaje en su narrativa predeterminada. Sin embargo, defensores de Graeber sostienen que estas son correcciones menores que no invalidan la tesis central sobre el origen violento de la moneda y la deuda. Otra crítica relevante es el posible romanticismo de las sociedades premodernas. Al contrastar las economías humanas con el capitalismo desalmado, Graeber a veces minimiza las jerarquías internas, el patriarcado y las formas de dominación que existían en esas comunidades antes de la monetización. Su descripción de la Edad Media como un periodo de liberación frente a la esclavitud de la era axial es matizada por historiadores que recuerdan la dureza de la servidumbre feudal y las restricciones a la libertad personal impuestas por la autoridad religiosa. La pregunta central que subyace en todo este ensayo es: ¿puede existir una economía sin dominación basada en deuda perpetua? En la tradición liberal, la libertad se define como la capacidad de entrar en contratos voluntarios, pero Graeber nos recuerda que si la mayoría de esos contratos son de deuda forzada por la necesidad, lo que estamos construyendo no es una sociedad libre, sino un sistema de peonaje sofisticado. La deuda entonces funciona como el gran desactivador de la democracia. Cuando un país se encuentra bajo el mandato de acreedores internacionales, sus ciudadanos pierden el control sobre sus propias políticas públicas. La soberanía se convierte en una cáscara vacía frente a la necesidad de mantener la disciplina financiera. Graeber vincula esto con la falta de alternativas políticas reales. Se nos dice que el capitalismo financiero es inevitable porque debemos dinero, transformando un problema de poder político en una obligación moral de pago individual. Y va más allá. Graeber explora cómo hemos sido adoctrinados para creer que nacemos con una deuda infinita hacia la sociedad, los ancestros o el Estado, una deuda que se paga mediante impuestos y servicio militar. Esta noción de deuda primordial es lo que permite al Estado legitimar su existencia y su poder coercitivo. Al redefinir la deuda como una relación social arbitraria, Graeber abre la puerta a pensar en una libertad que no esté mediada por el cálculo de lo que debemos a una autoridad centralizada. El autor, por tanto, nos desafía a recuperar la noción de la promesa. Una promesa, según él, es algo que dos personas libres acuerdan. Una deuda es una promesa que ha sido capturada por el Estado y cuantificada para que nunca pueda ser plenamente saldada.
nada. La verdadera democracia para Greber consistiría en la capacidad de los ciudadanos de renegociar colectivamente sus obligaciones, cancelando aquellas que se han vuelto opresivas o que fueron contraídas bajo términos ilegítimos. La deuda, por tanto, en la visión de Greber, es la categoría moral fundadora de nuestras civilizaciones, pero también su principal mecanismo de captura. A lo largo de 5.000 años, la historia de la deuda ha sido la historia del conflicto entre la flexibilidad de la promesa humana y la rigidez de la cuantificación monetaria impuesta por la violencia. Por lo tanto, este vídeo no es solo una revisión del pasado, sino un correctivo urgente a los tópicos que dominan nuestras conversaciones cotidianas sobre la economía. Nos obliga a ver que cuando un banquero habla de riesgo moral o un político de vivir por encima de nuestras posibilidades, están utilizando un lenguaje cargado de siglos de teología de la culpa para justificar relaciones de poder asimétricas. Pensar la deuda es, en última instancia, lechucillas, pensar qué nos debemos unos a otros como seres humanos. Si aceptamos la tesis de Greber, la conclusión es clara: no somos deudores por naturaleza. Nuestra existencia no es un préstamo que debamos devolver con interés, sino una red de relaciones de cuidado y ayuda mutua que precede a cualquier sistema contable. El desafío de nuestra era es desmantelar la arquitectura de la deuda perpetua para recuperar la capacidad de hacernos promesas que no se conviertan en nuestras cárceles. Al final, lo que realmente nos debemos unos a otros no es dinero, sino la posibilidad de una vida vivida en libertad y dignidad. Así que nada, mis queridas lechucillas, si os gusta este contenido, dale un buen like. Si todavía no eres una lechucilla, súbete al nido, suscríbete y compártelo. Hypea el vídeo, que eso le da vidilla al asunto, crecemos un poquito, hay más lechucillas, más debate y sobre todo debate con respeto. Por eso siempre digo que no seáis malas, que sois muy malas. Cuidado, nos vemos al alba.